Muy bien, estamos con la precandidata del Frente Amplio, Constanza Moreira. Moreira, ¿cuándo definió largarse a esta aventura de buscar la presidencia? Y bueno, fue más o menos en el mes de septiembre del año pasado. Nosotros había un movimiento allí que defendía la idea de una candidatura alternativa. Yo misma defendía la idea de una candidatura alternativa. En realidad defendía otra cosa antes, defendía la idea de que el Frente Amplio pudiera tener una fórmula con un hombre y una mujer y más jóvenes, es decir, que estábamos en un buen momento de pegar un salto cualitativo desde el punto de vista de la generación y no de salir un poco de la tríada Tabaré, Mujica, Astori y dar un paso adelante. Porque bueno, porque estábamos en un momento en que se podía tomar una opción de riesgo, porque el país andaba bien, la popularidad de Mujica andaba bien, porque las decisiones de riesgo las tenés que tomar cuando te va bien, no cuando te va mal. Pero esa idea no cuajó, la mayoría del frente optó por la definición de Tabaré, pensando que eso aseguraba la elección, que en realidad sí. El porcentaje de la intención de voto del frente es más o menos la misma antes de que Tabaré se definiera que después. Es decir, no, eso no generó una especie de al menos salto. Al momento. Al menos al momento, lo mantuvo. No, y además tomar una decisión como la que tomó Lula con respecto a Dilma, es decir, instalar una cosa nueva y construirla en todo el país es una decisión que lleva mucho tiempo, que se tiene que hacer con mucho tiempo. Yo misma soy una candidata con poco tiempo, ¿no? Porque una campaña, cuando uno es poco conocido, hacerla en 6 meses en 6 meses y con poca plata es mucha cosa. Pero bueno, finalmente a mí me pareció que era muy necesario que los Frente Amplistas tuvieran una alternativa a Tabaré Vázquez en esta elección interna. Me pareció que había un montón de Frente Amplistas que querían eso, más allá de lo que salgan las encuestas. Y dado que yo lo estaba defendiendo, bueno, como que hubo un momento que dije, bueno, hay que ponerle la cara y el cuerpo a las ideas, porque en realidad me parecía que habían otros candidatos bien instalados para dar esa batalla. Pero la decisión de todos los grupos del Frente, casi todos los grupos del Frente, respaldar a Vázquez, dejó esa alternativa como sin aire, ¿no? Entonces, bueno, esa decisión la tomé con mucho esfuerzo y sacrificio, porque es duro. Claro, hay que tener coraje también para enfrentar una candidatura que ya está como más definida, en el sentido de que en la interna del Frente Amplio ya se sabía que Tabaré Vázquez era el candidato. También hay que tener coraje y viniendo desde otro lugar, desde el lugar de mujer, que hay que ganar también terreno en ese sentido para decir, me largo a la candidatura a pesar de tener oposición dentro del mismo partido. Sí, eso fue, digamos, los primeros meses fueron meses para conquistar el apoyo de la orgánica del Frente. Y después de eso, recién en diciembre... ¿Y cómo reaccionaron las mujeres del partido? Vamos a olvidarnos, ¿no?, de las corrientes. Bueno, tenemos una unidad temática de las mujeres, que en general tratamos del Frente Amplio. Después tenemos la bancada femenina con las mujeres de todos los partidos. Es decir, hay un trabajo importante de solidaridad de género entre las poquitas que somos. Como ustedes decían, somos muy poquitas. La verdad que el Uruguay no se merece tener tan pocas mujeres siendo una democracia tan evolucionada. Ni tan pocas mujeres ni tan pocos jóvenes, ¿no? Eso son las marcas, digamos, del atraso de la democracia uruguaya, que parece tan avanzada. Pero en general las mujeres tratamos de defendernos, y la unidad temática de género del Frente Amplio más bien tuvo una posición amigable, y la propia presidenta también, ¿no? Claro, la propia presidenta también, porque también ha pasado las suyas. Por supuesto, claro. Mónica Xavier es un buen referente de la lucha de las mujeres. En esa fórmula que imaginabas, hombre-mujer, ¿estaba definido que el hombre era el candidato a la presidencia y la mujer a la vicepresidencia, o no necesariamente? No, no necesariamente. No necesariamente. ¿Y quién no te siguió en esa idea? Nadie. No es que no me haya seguido nadie. ¿Quiénes son los nombres de esos nadie? Pero el MPP, el Frente Liber Sereñi, el Partido Comunista y el Partido Socialista definieron que la mejor opción era volver a Vázquez. Con lo que pero vos tenías definido a alguien para acompañarte. No. Era una idea que la había conversado. Básicamente la había conversado con el MPP y la 609, que en su momento habían apostado a la renovación generacional. De hecho, cuando se produce el episodio de la presidencia del Frente Amplio, el MPP dice, no voy a poner a nadie de mi propio partido, voy a elegir un candidato independiente y joven, y allí se maneja el nombre de Zavala. Luego
finalmente eso no cuajó, la idea de tener jóvenes independientes al frente de los partidos. Pero bueno, es una idea que hay que seguirla empujando, ¿no? Esta definición así, ¿te creó más rivalidad con Tabaré Vázquez? ¿Te da bronca? Digamos, si estás con Tabaré Vázquez, ¿te calienta que no haya un apoyo más allá de que él obviamente es candidato y hay sectores que lo apoyan, pero digamos, ¿creó más diferencias en la interna tuya con Tabaré Vázquez? Yo, en realidad no. En realidad no. Quizá hay más problema con los sectores y candidatos que apoyan a Tabaré Vázquez que con el propio Tabaré Vázquez, que no solamente... Más tabarecistas que Tabaré. Más bien Tabaré no solo ha evitado hacer... Confrontaciones. Menciones explícitas a mi nombre, sino que cuando las ha hecho en forma bastante positiva. No así, bueno, claramente el ministro Fernández Huidobro o el ministro Bonomi. Quiere decir que yo, en realidad, en ese sentido, no tengo nada que decir de Tabaré, pero los enfrentamientos que he tenido con Tabaré, que no los he tenido yo sola, ¿no? Han sido muy fuertemente por la despenalización del aborto y a propósito de eso, en el último periodo, por su concurrencia a votar en esta elección en la que se habilitaba el referéndum, y antes por cuestiones tales como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos o cosas que tienen que ver con los derechos humanos. Han sido más bien enfrentamientos en torno a temas. Pero en este momento diría que la actitud de Tabaré no es precisamente ni la de confrontar ni la de descalificar. Pero el hecho de evitar ese debate que vos en algún momento propusiste, eso como que te dejó medio incómoda al menos, ¿no? Como decir, bueno, propongo algo y no encontré el rebote que estaba buscando, ¿no? Bueno, a mí me parece, yo lo propongo porque creo que el Uruguay, la democracia uruguaya merece que los candidatos debatan. Es decir, lo hacen en Chile, lo hacen en Brasil, lo hacen en Estados Unidos. El debate como práctica política de campaña está muy instalado en las democracias más desarrolladas. Pero el Frente Amplio lo sostenías esto mismo cuando Mujica estaba en carrera a la derecha. Completamente, ¿sí? Y también le aconsejaba a Mujica participar en los debates porque creo que Mujica es bueno. Sí, siempre sostuve lo mismo. Y creo que la izquierda además se salió muy bien en algunos debates. Yo recuerdo a Astori con Jorge Valle a propósito de la ley de empresas públicas, que fue apoteótico, digo. Fue una cosa que ayudó mucho. Pero de la misma manera que Tabaré Vázquez no debate conmigo o que el Frente manifiesta una postura muy reticente a los debates, creo que Larrañaga también dijo que no debatiría con la calle Pou. Quiere decir que se está produciendo una cosa de que nadie sale al ruedo. Son cálculos políticos, ¿no? Y forman parte de... Es la idea de que el que está ganando puede arriesgar algo en un debate. Claro. Pero si no arriesgamos, no hacemos política. La política es también una parte de riesgo, ¿no? Constanza, me quedo eso. Si no arriesgamos, no hacemos política. ¿Perdió la mística el Frente Amplio? Ah, sí, perdió. La mística... En función del poder, porque... Buena parte de tu candidatura o lo que tú tratás de cosechar o capaz que puedas marcar en votos es un descontento del frentista más romántico, ¿no? Que eso es del frentista del 71, inclusive no de personas tan mayores, sino también de los jóvenes, ¿no? Que crecieron con el frente y la mística del frente del 71. Pero gobernar es transar y entonces la mística se termina perdiendo. Ahora el frente juega muy seguro y dice, bueno, ¿nosotros qué queremos? Ganar. ¿Quién nos va a hacer ganar seguro? Tabaré Vázquez. Entonces, lo importante es continuar en el poder y mantener el poder. Y eso a muchos Frente Amplista le calentó, ¿no? Y es lo que Constanza, digamos, puede cosechar. Entonces, ¿pensás que esto lo estás viendo, lo estás palpando cuando empezás a recorrer y juntarte con la gente? A ver, Belela Herrera, que bueno, la conocen, que fue viceministra de Relaciones Exteriores, siempre dice, vos habla de la mística, pero a mí me parece que la mística es algo que sienten más los frenteamplistas fundacionales. ¿Y la mística en qué consistía? Vos no podías en el año 70, donde la manifestación, en la corrida la policía, ¿no?, a los sablazos, no podías desarrollar un movimiento político si no tenías el corazón muy caliente, porque eran épocas de riesgo. No es lo mismo que ir a una manifestación ahora, ¿no? Claro. Te podían llevar preso, las huelgas se reprimían, era un contexto bastante más autoritario, con una crisis económica muy aguda. Si no tenías mística, no lograbas armar un movimiento de izquierda. Y además la mística también venía de las revoluciones, ¿no? Del periodo de las revoluciones, la revolución cubana, la revolución nicaragüense. Pero yo me refería a una mística más de la horizontalidad. Claro. Y no del verticalazo
del que dice no es a mística. Bien. Después me parece que hay un poco más, entonces me parece que la mística está en las generaciones más fundacionales. Los jóvenes me parece que ya quieren otra cosa. No sé si le llamaría mística, pero quieren una política distinta, más horizontal, más abierta, más amplia. Me parece que son pretensiones distintas para públicos distintos. Y a mí lo que me pasa es que tengo muchos jóvenes en la campaña y tengo muchas personas grandes, no vamos a decir viejos. Falta un poco las generaciones intermedias. ¿Dónde están las generaciones intermedias? Yo soy de esas generaciones intermedias. Están en la gestión cotidiana del gobierno. La gestión cotidiana del gobierno está reñida con la mística, porque ya estar en el gobierno obliga a hacer un montón de concesiones, pero además hay otras que la gente no entiende siquiera por qué se hacen, porque no es lo mismo que vos le expliques a la gente, bueno, tenemos que tomar esta decisión por tal cosa, esto implica tales renuncias, implica tales ventajas. Que la gente no entienda las decisiones de su gobernante. Me parece que lo que pasa en los militantes es una cierta desilusión de no entender por qué no avanzamos más lejos o más rápido en cosas que parecen logrables. Y ahí creo que a pesar de que Mujica es un excelente comunicador, quizá el mejor comunicador que hemos tenido en los últimos tiempos, me parece que falta un poco de lo que vos le llamás diálogo horizontal. No el ordeno y mando, sino el explico, comprendo y reconozco, que es parte de una forma de hacer política distinta. Hoy hablamos de la ley de cuotas, Constanza. ¿Nos puedes explicar un poco por qué todos tenemos la sensación muy vaga? Porque tampoco se explica mucho, ¿no? A los ciudadanos comunes. ¿Por qué sentimos como ese vacío, una ley que es por un periodo solo, que pareciera que es como pour la galerie? Bueno, la ley de cuotas, se entiende que es una modificación de las leyes electorales, requiere mayorías especiales de 2/3. Así que la tienen que votar todos, los blancos, los colorados y los frentistas. Los frentistas estábamos dispuestos, sobre todo las frentistas, aunque la ley de cuotas tuvo el acuerdo de las mujeres de todos los partidos, queríamos una ley de cuotas más exigente y por más tiempo, pero la negociación con los blancos y los colorados la dejó restringida a un único periodo, a pesar de que ahora las coloradas están luchando para que sea por más tiempo. ¿Por qué necesitamos cupos en la política? Bueno, por la razón del artillero. Se eligen muy poquitas mujeres y si no implementamos algún mecanismo, vamos a ver que el resultado no da, vamos a seguir teniendo muy poquitas mujeres en el Parlamento. ¿Por qué es importante tener mujeres en el Parlamento? Ustedes lo decían antes. En general las mujeres defienden los temas de las mujeres. Es decir, defienden los temas del 50% del país. Y no tendríamos ley de violencia doméstica, despenalización del aborto, ley de cupos, si no hubiera habido allí una bancada femenina muy actuante, ¿no? Realmente es muy distinto una mujer defendiendo los temas de las mujeres que los hombres, hasta por el hecho de lo que es la comprensión profunda de estos temas. Lo mismo la licencia de maternidad, todo eso son luchas desde de lo más mujeres. grande hasta lo más chiquito. Sí. Y los trabajadores defienden los derechos de los trabajadores, las mujeres defienden los derechos de las mujeres, los afrodescendientes defienden, ¿no? Tuvo que existir Ortuño para que existiera ley de afrodescendencia o de cupos, etc. Entonces, ¿qué hace la ley de cupo? Obliga a que los partidos pongan en sus listas cada 3 lugares al menos uno de otro sexo. ¿Qué hacen los partidos? Resisten a cualquier cosa que ellos entiendan que los limita. Y esto es una limitación. Entonces, lo que se vio de la aplicación de la ley de cupos en las internas es que los partidos la aplicaron como por formalidad. Sí, arañando. Es decir, ahí claro, como... si la podían trampear. Hay muchos casos en América Latina muy divertidos, desde gente que mujeres se pone, que ponen, que digo, Filomena y era Filomeno, esto pasaba en Bolivia, ¿no? Que trampeaban el nombre, hasta poner a las mujeres y luego hacer un pacto para que renuncien y entra el suplente hombre. Maneras de trampear la ley hay miles, o abrir tantas listas que solo se elija el primer lugar de la lista, ¿no? Y la mujer en general queda en el tercer lugar. Esta es una estrategia que algún nacionalista ha hablado de implementar. Yo creo que rápidamente dejaste claro cuáles son las ventajas de tener mujeres en el Parlamento. Hoy nos proponemos resolver la pregunta de si hay ventajas en el hecho de tener una mujer presidenta. ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, la primera ventaja que hemos tenido de ya tener estas mujeres presidentas es que la gente ha quedado convencida que las mujeres sirven tanto como los hombres o tienen los mismos problemas que los hombres, ¿no? Tanto lo positivo como lo negativo. Acá mencionaban a Angela Merkel. No es que tener una mujer para los que somos de izquierda, no es que tener una mujer va a asegurar un gobierno más progresista, se puede tener un gobierno más conservador. El caso de
de Margaret Thatcher. Es decir, lo primero que ha enseñado eso es que da lo mismo. Da lo mismo en el sentido, es tan buena o tan mala como un hombre. Aunque en general las candidatas femeninas que tenemos en América Latina son de partidos y coaliciones progresistas, ¿no? No se da el fenómeno de Europa. Tanto Dilma como Cristina, como Bachelet. Bueno, ahí mencionaban a Chamorro, que es un ejemplo bien distinto, pero las candidatas que hemos tenido, las hemos tenido por izquierda y en Brasil siguen, ¿no? Ahora hay una competencia, Marina Silva, ¿no? Que es ecologista. Aunque en el Parlamento acá está bastante repartido, ¿no? Digo, hay mujeres de todos los partidos. Hay mujeres de todos los partidos, pero bueno, pensá que en el Senado había Partido independiente no. Hay 4, bueno, tiene muy poquita representación. No, es la realidad. Pero... Mieres está diciendo, feliz que estamos nosotros, ¿no? Por lo menos. Había 4 senadoras, y las 4 senadoras eran del Frente Amplio, ¿no? Susana Dalmas, Mónica Xavier, Lucía y yo. O sea que en realidad el Frente Amplio está aportando más mujeres. No debería aportar más, porque tiene la bancada parlamentaria más grande, numerosa. claro, hay un tema de relación también, claro. Y sobre todo tenemos problemas en el interior. La mayor parte de los departamentos solo eligen 2 diputados. Un diputado de un partido y el otro, y en general se eligen hombres. Ahí el Partido Colorado ha tenido buenas representaciones femeninas en el interior. Ahora, pasa una cosa distinta en lo que tiene que ver con las intendencias, porque en las intendencias de nuestro país hay varias mujeres, digamos, que si vos pones la relación, no sé, pero la relación parlamento-intendencias, pero hay como 3, más... ¿no? Son 3. Sí, bueno, pero 19. si vos pensás, claro, en 19 y en el Parlamento, en la cantidad... Una de ellas en Montevideo que no es poca cosa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Sí. Es más o menos el porcentaje, un 14, un 15%. Pero cuando uno ve que salen las encuestas y dicen intendentas tienen la más baja popularidad de todos los intendentes, parece que fuera una propaganda en contra de la mujer. Yo creo que también en esas intendencias, sobre todo en las intendencias del Frente, una parte de la baja de popularidad de las intendentas tiene que ver con el poco apoyo que han tenido estas intendentas. Estamos hablando, vamos a recordar Artigas, La Valleja y Montevideo. Artigas, Patricia Ayala. La Valleja. La Valleja, Adriana Peña y Montevideo, Ana Oliveira. Sí, y sin embargo son las que tienen más baja popularidad en las encuestas. Y tienen baja popularidad tanto en el caso de Montevideo, en mi interpretación politológica, tanto en el caso de Montevideo como de Artigas. Lo que explica la baja popularidad no es que tengan baja popularidad afuera, sino que el propio Frente Amplio no las respalda adecuadamente. Bueno, pero capaz que también en Montevideo o en digamos, en otros departamentos pasa también por el tema de la gestión y no solo porque sean mujeres. Puede ser, hay que mirar un poquito más también, esos datos. Sobre todo lo que es acá Montevideo, también se ha cuestionado mucho la intendencia de Montevideo. Y Puede más allá, ser. trasciende, me parece, a la persona. Puede ser, pero en Artigas yo no tengo ninguna duda que la gestión de Artigas es incomparablemente de todas maneras, superior vos a la sentís que que hay como existía. un achaco contra la mujer en el sentido de cuando quiere ocupar así lugares de poder, decir en la Me parece intendencia, que hay entonces una salen todos en resistencia. contra, me presento como candidata. De hecho, tú eres una persona muy reconocida en cuanto pasaste de politóloga, que eras muy conocida en nuestro país, después fuiste senadora, ahora sos precandidata. ¿Sentís una resistencia mucho más grande ahora que estás metida en la política que cuando trabajabas más en el área social en cuanto a tu trabajo como politóloga? Sin duda, porque la academia es una actividad repartida y la política es absolutamente masculina. Yo la mayor parte de las cosas en las que estoy son todos hombres. Siempre le digo a los hombres, ustedes ahora imaginen que están en un lugar donde son todas mujeres. La mayor parte de las actividades en las que estoy siempre son hombres. Y en general en todas las comisiones que estoy, salvo alguna que comparto con Lucía, estoy absolutamente sola. Constanza, recién hace un rato, en realidad, cuando arrancó la entrevista, dijiste, yo quería una fórmula hombre-mujer, quería la fórmula que fueran jóvenes, ¿no? ¿Verdad? Y hay un discurso instalado, ¿no? El valor del joven y, por contrapartida, eso de renegar un poco de la gerontocracia, ¿no? ¿Por qué en este país uno tiene que esperar tanto para llegar a, por ejemplo, ser presidente? Porque todos son tipos mayores de determinada. Te pregunto, más allá de por qué todos amamos la juventud y las razones obvias, pero ¿cuál es el valor de ser joven? Bien. Es una buena pregunta porque la juventud es un estado transitorio, no es como ser hombre o ser mujer, ser blanco o ser negro, que eso no pasa nunca. El valor de ser joven radica en que los jóvenes tienen habilidades, comprensiones del mundo,
preferencias valorativas y perspectivas de vida muy distintas, hoy muy distintas a las de las generaciones más viejas, ¿no? Es decir, ha habido una especie de aceleración producto de la revolución de las comunicaciones, en fin, de una cantidad de cosas que pasaron que hace que la brecha generacional hoy entre un joven de 30 años y una persona de 60, 70 años es enorme. Entonces, cosa que en otros tiempos civilizatorios donde las cosas iban más lento, las diferencias no eran tan grandes. Entonces, ¿qué es lo que, como el Uruguay en realidad se va a reproducir sobre las preferencias de las generaciones más jóvenes, porque los jóvenes son el presente y el futuro, lo que hay que hacer es irlos incorporando a la política con una estrategia consciente y meditada. Las grandes diferencias de los jóvenes o de las generaciones más jóvenes en relación a las generaciones más viejas tienen que ver con los valores, qué es lo que prefieren, que las imágenes de felicidad son completamente distintas hoy de lo que eran en el pasado. El valor de la política es muy diferente hoy que en el pasado. La mayor parte de las viejas generaciones vivieron la dictadura, etcétera. Los jóvenes ya no. Entonces esperan de la democracia cosas que de repente las generaciones más viejas no esperan. Luego está toda la cuestión de la comunicación, ¿no? Los jóvenes nativos digitales, todo eso va a cambiar nuestra manera de relacionarnos. Ya está cambiando la forma de relacionarnos en el mundo. Y la política es pura comunicación y relación. Sin embargo, acabas de decir que Mujica es el mejor comunicador Sí, claro, del es país. un fenómeno. ¿Qué pasa con Mujica? Estamos hablando obviamente de una generación totalmente distinta. Sí, Mujica es un caso, bueno, pero todo el mundo reconoce que Mujica es un caso absolutamente excepcional. E hizo una cosa que no hace casi nadie. Y es que él hizo una campaña política, no hablando de la inflación o la prioridad presupuestal, sino hablando del amor, de la vida, del... ¿Cuál es el Mujica grande que conocemos? El que salió después de haber estado en un pozo y le habló a la gente de la importancia de la vida y le dijo: déjense de preocupar por pavadas, la vida es lo más importante. Me parece que es ese discurso de Mujica el que... Mujica hizo pedagogía política en este país durante mucho tiempo, ¿no? En el mejor de los sentidos. Y creo que eso, hablar del amor, hablar de la vida, hablar de quiénes somos, de lo que queremos, hablar de la dignidad personal, hablar contra la violencia, el Mujica que se paraba en la plaza con un volante que él mismo había mandado a hacer diciendo aprendé a perder, ¿no? Por la violencia. Esa creo que es la clase de política que el Uruguay necesita. Y eso está vinculado en Mujica a que él es un político muy excepcional y no es un político común, pero lo que muestra es la avidez de las personas por otra cosa que no es el discurso profesional acartonado de las viejas generaciones. Bien. Pero claro, hay jóvenes con mentalidad más vieja, hay viejos, por supuesto, pero en general, a ojo de buen cubero, hay más juventud en los jóvenes y hay más conservadurismo en los más viejos. ¿Hay más progresismo en los jóvenes? Hay. En los temas de seguridad... en la marihuana la diferencia es enorme, ¿no? Entre la percepción de los jóvenes y la percepción de los viejos, porque los jóvenes saben de lo que le están hablando. La inmensa mayoría de las generaciones más veteranas no saben de qué le están hablando, cuando saben exactamente lo que es el alcohol o las pastillas para dormir, pero la marihuana... Entonces, los temas del no a la baja, los temas de género, los temas... la diferencia... Las dos grandes diferencias que hay entre país es... Entre los más educados y los menos educados, los más educados son más progresistas que los menos educados. Por lejos, la educación vuelve a la gente más progresista y moderna, y los más jóvenes y los más viejos. ¿Venezuela es la piedra en el zapato para lo que viene en la carrera política para el Frente Amplio? Por la situación que está pasando en Venezuela, por la identificación que ha tenido el gobierno con el gobierno venezolano y por lo que se ve y se escucha que pasa en Venezuela. No diría la piedra en el zapato. Me parece que sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre Venezuela, sobre Cuba y sobre Argentina, quizá no tanto sobre Bolivia y Ecuador, hay visiones diferentes dentro del Frente Amplio. Si te digo Cuba, claramente reconoces que hay visiones diferentes, desde los muy críticos a Cuba hasta los muy defensores de Cuba. Pero uno tiene la sensación que lo de Cuba es como asunto resuelto, ¿no? Es como una cosa tan histórica. Pero lo de Venezuela es una realidad que se vive, es como que hay una presión mediática también. Bueno, Venezuela, ahí el tema de Venezuela es que como Chávez fue quizá el primer presidente latinoamericano que decidió comprar un gran conflicto visible con Estados Unidos, ¿no? Y le dijo cualquier cosa
a los presidentes de Estados Unidos. Luego los bolivianos echaron embajadores, pero cuando Chávez empieza a hacer esto, es el primero que retoma relaciones con Cuba, es el primero que habla del imperialismo y del azufre, qué sé yo, el anti-Bush. Cuando Chávez hace esto, es el primero que lo hace, ¿no? Y también es el primero que habla del socialismo del siglo XXI. Sin olvidarse de Perón, ¿no? Sí, bueno, de la democracia reciente, ¿no? Bien. De la democracia reciente. No hace eso Lula, ¿no? Que la diplomacia brasileña es otra cosa. No hace eso Kirchner. Me parece que Chávez es el primero que planta esta cosa del antiimperialismo. Sí, el diablo. Claro, por eso digo lo del azufre, bueno, me refiero a cuando había pasado Bush, que decía acá hay olor a azufre. Sí. Y al mismo tiempo inaugura, al igual que Mujica acá, una política muy popular, ¿no? Muy de otra manera de hablar, pero quizá lo más importante de la era Chávez es lo que Chávez deja, no para Venezuela, sino para América Latina, ¿no? Es decir, no tendríamos UNASUR hoy si no hubiera estado Chávez. Y creo yo que esa alianza Chávez-Kirchner-Lula fue la que determinó el rumbo de la política latinoamericana en los últimos 10 o 15 años. ¿En qué sentido Chávez divide? Bueno, Chávez divide dentro de Venezuela, divide a la gente, divide a las familias, divide la opinión pública, ¿no? Entonces es lógico que también divida acá. De cualquier manera, me parece que la izquierda uruguaya, con todos sus reparos, sus críticas y sus dudas, tiene que evidenciar claramente cuál es la perspectiva de sus aliados en América Latina en el campo de los gobiernos progresistas. Que los gobiernos progresistas, sobre esto no tengo ninguna duda, los proyectos de cambio del progresismo en la izquierda en América Latina es Cristina Fernández en Argentina, es la Concertación en Chile, es el PT en Brasil, es Evo Morales en Bolivia, es Correa en Ecuador. Ahora, Constanza, ¿duele ver a un gobierno que se define de izquierda reprimiendo estudiantes? Por supuesto que duele. No, digo, cuando fue una de las principales luchas que se dio, ¿no? Desde los gremios estudiantiles, sobre todo los gremios estudiantiles vinculados a la izquierda. Por supuesto, pero también creo que para un uruguayo es incomprensible pensar que en un canal de televisión llaman a dar un golpe de Estado contra el gobierno. Y yo eso lo he visto con mis propios ojos. Es decir, la oposición es muy salvaje. Creo que ahora hay una diferenciación entre Caprile, me parece que de alguna manera le ha dado a la oposición una continentación democrática y ha creado una coalición política para oponerse al gobierno, porque lo que era la coordinadora democrática que juntaba a la iglesia, los medios de comunicación, los empresarios, bueno, allí no solamente no había ningún proyecto político, sino que directamente ni se presentaban a las elecciones, cosa que me parece que no debería existir en ningún proyecto democrático. Entonces, a mí me parece que allí hay una movilización bastante desestabilizadora, por eso digo a los uruguayos... ¿Pero todos los que se movilizan son golpistas? No me refiero a golpismo, me refiero a dos estrategias políticas de hacer oposición. Hay una estrategia política para hacer oposición. Leopoldo y la de Caprile. Lógico. Sobre todo, digamos, porque López también tiene unos antecedentes terribles, ¿no? Desde el punto de vista de sus credenciales democráticas, diría que no es el mejor candidato. Me parece que Capriles se presenta a las elecciones, disputa poder en el terreno de la democracia y además hay que recordar que Venezuela tiene un montón de mecanismos que el Uruguay no los tiene para derrocar un gobierno, para empezar por el referéndum revocatorio. Es decir, ellos a la mitad de mandato ya lo hicieron, ¿no? Sí. A la mitad de mandato pueden someter al presidente, al vicepresidente y creo que a los gobernadores y decir, hasta acá van. Es decir, me parece que Venezuela tiene esos mecanismos democráticos para enfrentar un gobierno impopular que el Uruguay no los tiene. Acá nos aguantamos los 5 años. Entonces, yo diría que la oposición tiene que hacer de oposición en forma democrática, usando todos los canales que existen en Venezuela hasta el momento, pero hay una parte de la oposición que apunta a eso y hay otra parte de la oposición que está en la calle, ¿no? Que hace la política de la calle. Y la política de la calle y los enfrentamientos están causando una gran conmoción en un momento que además Venezuela está pasando por un momento crítico desde el punto de vista económico, ¿no? Pensemos si nosotros en el año 2002, cuando el país estaba en plena crisis, el Frente Amplio le hubiera dado por hacer política de la calle exigiendo el derrocamiento de un gobierno. El Frente Amplio no lo hizo y mi consejo político es que no deben aprovecharse los momentos críticos para sacarse los gobiernos de encima como de lugar. Constanza, te vamos a proponer ahora sacarte un poquito capaz del speech, que te relajes
Y te vamos a mostrar unas fotos, que es clásico, pero nos tenés que decir las primeras palabras que se te ocurran, ¿eh? Bien. Tratá de decir lo primero que se te viene a la mente de lo que dicen en el brainstorm, ahí. Muy bien, vamos a arrancar, con el mismísimo presidente de la República, José Mujica. Ya lo definiste como un gran comunicador, tiranos alguna otra definición. Creo yo que es el líder más carismático del Uruguay post-dictadura. Bien. El siguiente es el expresidente y además precandidato por el Frente, Tabaré Vázquez. Bueno, me voy a referir para atrás. Me parece que fue el primer intendente, fue el primer presidente y estará marcado a fuego en el corazón de los Frente Amplistas por haberlo visualizado como la persona que le dio al Frente sus primeras victorias. Constanza, si él te convoca para formar parte del gabinete, ¿lo integrarías? Digo, ponele que terminan ¿no? Se hacen las internas, gana Tabaré Vázquez, gana la presidencia Tabaré Vázquez. ¿Integrarías, serías ministra, por ejemplo, de Tabaré Vázquez si te ofrece? No lo sé, me parece que todo eso supone una cantidad de condicionantes antes de lo que pase en junio, de lo que pase en octubre, no lo sé. No tengo una respuesta clara para dar. Muy bien. Primera mujer, Sí. estamos hablando de mujeres. Presidente de Frente Amplio. Tiene que haber una mujer, Mónica Xavier. Mónica Xavier es una colega, es una amiga, hemos luchado mucho por la despenalización del aborto y en lo personal valoro mucho su trayectoria y valoro mucho su paciencia estratégica para ir abriendo camino Puertas, político a lo ustedes. largo de los años. Bueno, Bien, avanzamos. otra mujer, nuestra intendente. Ana Olivera. Yo creo que Ana Olivera está subvalorada en el escenario político uruguayo. Yo creo que está haciendo una buena gestión. Es una mujer increíblemente trabajadora, responsable, llana, directa y merecería mejores evaluaciones. Muy bien. Otra mujer. Presidenta de la Argentina, Cristina Fernández. Cristina Fernández es una líder, indiscutiblemente una líder, con mucha oposición, con mucho amor y mucho odio, como despiertan los grandes liderazgos. Creo que vivió el momento más terrible que puede pasar en la vida de una persona, como perder a su marido de un día para el otro y el constructor de sus alianzas dentro del peronismo. Y siguió adelante con una fuerza bárbara. Me preocupa el después de Cristina. Es decir, la capacidad de renovación que tenga al Frente para la Victoria, considerando la capacidad de liderazgo de Cristina. Muy bien. Seguimos. Recién hablábamos de Venezuela, pero nos quedamos con las ganas de escuchar alguna definición sobre Nicolás Maduro, que es el gobernante en este momento en Venezuela. Maduro está en la circunstancia más difícil que le puede tocar a alguien en la vida, que es el post-chavismo, ocupar un lugar, el lugar también de posiblemente el líder político más sobresaliente, con sus virtudes y sus defectos, pero el más excepcional de la Venezuela del último medio siglo. Tiene que ocupar ese lugar, que es muy complicado, y lidiar con una situación económica también complicada, así que yo lo que le deseo es suerte. Que no la está teniendo tampoco. Seguimos con otra mujer. Que está en las portadas en estos días en todo el mundo, Michelle Bachelet, presidenta de Chile. Bachelet es la presidenta que le gusta a todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Políticamente Porque correcta. es una mujer gentil, es una mujer firme, no genera un liderazgo de amores y odios, como el que genera Cristina o como el que generó Chávez. Tiene un tono maternal, uno la mira a Bachelet y parece que te fuera a abrazar. Sí. Así que Bachelet ha reunido en torno a ella un montón de virtudes positivas, pocos vicios, y además superó durante su periodo anterior la defección de buena parte de sus aliados políticos. Con lo del Transantiago tuvo un momento muy difícil e hizo una cosa muy importante, que en vez de ir para atrás y buscar alianzas para atrás, avanzó hacia adelante, buscó alianzas por izquierda, conversó con los estudiantes, es como que hizo todo bien. Y en la manera de comunicar. Referente. Sí, es un referente, y para las mujeres muy importante, porque además es una mujer
muy feminista, que no lo son en el resto de las líderes latinoamericanas. Todas tienen, Dilma tiene una excelente posición con respecto a la mujer, pero posiblemente Bachelet es la más, más feminista de todas las presidentas. Claro, tuvo un rol activo, ¿no?, a nivel internacional después de haber salido de la primera presidencia. Mujeres, ¿no? No fue que se... Claro. Y además acá en América Latina es la que estrenó gabinete paritario, es decir, igual cantidad de ministros y ministras. Si cerrás los ojos, imaginas tu manera de comunicarte si llegaras al lugar. ¿Cómo te imaginas? ¿Alistándote más por el lado de Cristina, más fervorosa, más con sangre caliente o más por el lado de Michelle Bachelet? Qué buena pregunta. Es muy difícil verse desde afuera, no sé a quién me parezco. Me gustaría, como Cristina, hablar sin papeles, cosa que no consigo. Siempre necesito papeles. Uno mira a Cristina y Cristina tiene un papel y recita. No, y habla horas. Y habla horas, y habla horas. A veces mete la pata, ¿no? Y bueno, a veces claro. le han pasado factura con Es lo que algunas tiene referencias. claro. Quizá habría que buscar un equilibrio entre el ardor y el glamour de Cristina, la firmeza de Dilma y la calidez de Bachelet. Eso sería perfecto. Constanza, no quiero que se cierre la nota sin la posibilidad de jugar. Constanza Moreira gana la interna. Ahora que nos faltan fotos. Faltan fotos. Sí, faltan. Nos faltan unas Unas poquitas. Pará. Y ya nos metemos a ese juego. No quemo nada. Pasamos a la oposición ahora. Jorge Larrañaga. Jorge Larrañaga fue un aliado en este gobierno, aunque ahora la gran discusión parezca estar instalada entre Tabaré y Larrañaga. Hay que entender que eso es pura oposición política, porque en realidad Alianza fue la que determinó el acuerdo multipartidario de la educación. Con Alianza se negoció la ley de patentes. Con Alianza es la Institución Nacional de Derechos Humanos. Yo diría que dentro en el concierto de todos los partidos, Alianza y Larrañaga fueron los más próximos para generar una cierta coalición en torno a algunos temas en este periodo. Muy Bien. bueno, vamos con la última, nos vamos a sacar otra. Al Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Bordaberry. Bueno, todos los problemas de su apellido, sin duda. ¿No se puede desprender? No. La verdad que no, pero él ha hecho todo lo posible. ¿Y está bien, Claro, está bien que pase eso eso o no está bien? Que no logre desprenderse. Está bien que pase eso porque los países tienen que tener memoria. Respecto de él puede ser absolutamente injusto porque ¿qué tienen que ver los hijos con los padres? Claro. Pero el país necesita tener memoria. No me parece mal que el país guarde memoria sobre Bordaberry y sobre el golpe de Estado. Eso me parece bien. Creo que él sacó al Partido Colorado del pozo, pero tampoco... Constanza, muchos deben estar pensando en este momento en la casa, la memoria llega hasta cierto punto. ¿Por qué la memoria tiene que terminar, por ejemplo, con el golpe de Estado y no ir más atrás? Porque desde el punto de vista de la actuación civil de muchos políticos, hubo de alguna manera una luz verde para darle la revancha, para darle la segunda oportunidad. ¿Por qué no dársela a un apellido? A ver, primero porque son generaciones muy contiguas, ¿no? No es el nieto, es el hijo. El hijo Miguelini es el hijo de Miguelini y Bordaberry es el hijo de Bordaberry. Están todos sentados en el Senado, lo cual habla de la continuidad de la política uruguaya. Está bien, pero tenemos gobernantes que fueron tupamaros y que recurrieron a las armas. Por eso digo que en ese sentido... Pero lo que se recuerda de los tupamaros no es que recurrieron a las armas. Lo que se recuerda de los tupamaros y lo que se recuerda de Mujica, que también se recuerda. Sí. Es decir, allí también hay memoria, es que estuvieron en un pozo, ¿no? Me parece que el recuerdo de los tupamaros es un recuerdo más vinculado al horror al martirio. Al martirio. Es más vinculado al martirio que a las armas. ¿Por qué los países tienen que tener memoria? Bueno, porque Hacen los jóvenes que los viejos, ¿no? En eso que hablamos de que la gente piensa distinto. Porque seguramente una buena parte de la generación que vivió todo el proceso de los 60 y de los 70 políticamente recuerda a los tupamaros más por las armas que por el martirio. Habría que ver, no estoy segura, pero sé que a Mujica se lo asocia con el martirio, más que con las armas. Me parece que eso es así, que Mujica representa la generación heroica y además como cuando lo escuchan hablar y hablar de yo traté de cambiar el mundo y ven cómo vive, ¿no? Que vive humildemente, que vive de acuerdo a sus convicciones, la gente revaloriza lo heroico, más bien que revaloriza lo heroico. Sobre todo eso tiene que ver con su coherencia, con su comportamiento hoy a nivel de las cosas cotidianas, ¿no? Que es lo que en el mundo
un presidente más pobre del mundo, como dicen los brasileños en el Ah. mundo, es lo más significativo. Ni siquiera es el pasado, sino esa coherencia que mantiene respecto de, Pero crees que en el fondo que es de la injusto. austeridad revolucionaria del pasado. Pero crees que en el fondo es injusto para con Pedro Bordaberry en calidad de hijo, digamos, ese. No, por eso no me parece injusto porque creo que la pero te entendí que memoria... dijiste que para él sí era injusto. Personalmente, Por pero eso. él está en un lugar que es político, Ajá. A ver. que no es personal. Personalmente puede ser injusto, pero políticamente no está bien que está bien que la gente... Tenga la memoria que decías. ¿Por qué la memoria? Porque la memoria se practica todos los días, si no, no nos acordaríamos de nada. La memoria se construye todos los días y se le va dando un tono distinto todos los días. Si no hubiera memoria, cada tanto alguien repetiría que el Holocausto no existió, ¿no? Los primeros que hicieron de la memoria ley, tribunales, construcción Sí, fue el simbólica, pueblo judío. fueron los judíos, ¿no? Eso Totalmente. hay que reconocerlo. Y a partir de ahí, nosotros luchamos por la memoria. Muy bien, y vamos con la última foto. Constanza. Que en Es este una caso, mujer. Una mujer. Lucía Topolansky. Bueno, la primer presidenta, como dice ella. La primer presidenta del país porque Lucía asume cuando Mujica Sí. viaja y Asnoti Obviamente. asume de presidente. Ella es una mujer increíblemente trabajadora. Creo yo que trabaja de sola sombra y ha tenido el lugar más complicado y destacado de la política uruguaya de este periodo, porque no solamente era la esposa del presidente, que en este país las primeras damas no existen, por suerte, sino que era no la presidenta del Senado, sino la política más votada de todo el espectro partidario y tuvo a su cargo la responsabilidad de articular gobierno nacional, el gobierno nacional con el Parlamento y sobre todo ser la representante máxima de la principal fuerza del Frente Amplio. Así que ocupó un lugar y ocupa un lugar bien complicado y muy destacado. Vamos a entrar a los mensajes de Facebook, ¿eh? Después vamos con la propuesta de Dale. Juanchi y yo te voy a dejar plantear una pregunta que me parece ya te la hicieron, pero te la vamos a hacer. Es que se aceptaría ser vicepresidenta de Tabaré Vázquez. Lo dejamos para el final para darnos tu Te visión estamos al sacando día un de hoy. jugo, Al día de Constanza. hoy. Hoy vas a terminar agotada. Comenzamos con los mensajes de Facebook. Rodrigo Castro dice, creo que la mujer es más emprendedora y más sensible. Por ahí pienso que podría haber alguna ventaja, pero en este momento no veo ninguna con el carisma y la popularidad necesaria como para llegar a la presidencia. Guillermo, hola, buenos días. Pienso que una mujer puede hacer exactamente lo mismo que un hombre durante el mandato, mientras no sea como Cristina Fernández. Bienvenida sea, dice Guillermo. ¿Seguimos o querés hacer algún comentario? ¿Seguimos? No, seguimos. Vale Oso dice, ojalá tuviéramos una presidenta mujer y que de una vez se aprueben leyes que están dormidas y también, sobre todo, ayudar a las mujeres que no pueden ser madres y con el tema de la fertilización asistida y la adopción, ya que es una vergüenza en este país. Humilde opinión, dice Vale Oso. Y Jorge Cooper dice, una mujer en la presidencia no nos da garantía de nada. Y Constanza Moreira me da la impresión que es más radical inclusive que Mujica, sin contar con que tiene ideas de revanchismo de otras épocas. Francisco Cabrera, que sus propuestas convenzan a la gente para poder cambiar la cabeza de los uruguayos. El siguiente mensaje es de Irma Rodríguez. De las ventajas no lo tengo claro, pero creo que hoy no tenemos ninguna mujer, a mi modesto entender, Clara, que reúna esas condiciones lamentablemente. Gracias por permitirnos participar. Felicitaciones, gracias a vos, Irma, por escribir. Y Alicia Ferreira dice, hola chicos, si el Frente tuviera ganada la elección como otros años, le daría la oportunidad a Constanza de ser candidata. Ella va a tener que seguir demostrando su valía hasta que los hombres le permitan la posibilidad. Yo en las internas la voy a votar. No será en esta, Constanza, pero la otra vas a estar, lo juro. Dice Alicia. Bueno, algunos mensajes que van un poquito en la misma línea del sondeo, ¿no? De alguna manera, ¿no? O notás cosas muy distintas a lo que habíamos visto hoy. No, solo una respuesta a quien hablaba de la ley... Del revanchismo, ¿no? Revanchismo no sé a qué se refiere, pero a quien hablaba de la ley de reproducción Asistida. humana asistida, Sí. decirle que la ley ya se Sí, votó y se está reglamentando. Totalmente, eso ya lo hemos hablado, hemos Sí, tenido lo acá. tenemos acá. Constanza, te planteo el juego. Igual una cortita antes, parafraseando un poco lo que Mujica le habría dicho a Lucía Topolansky. ¿Considerás que los programas, vamos a decir, chotos de la mañana, hay que ir porque los mira el pueblo y hay que hacerse conocer ahí? Digo, O sea, porque ¿te parecemos chotos? No, para nada. Me parece que en un programa que no es necesariamente político como este, meter la política es una cosa buena, porque la gente está mirando el programa buscando otras cosas y de repente ¡pac! encuentra.
aparece un montón de comunicación política y creo que a veces es más fácil dar información política a través de un programa de estas características que cuando la gente ya sabe que es un programa político y dice, uy, esto es político, no lo pongo. No, al revés, no, pienso otras cosas. Ok, vamos al juego, lo hago rápido, así no le demora mucho. Contra todos los pronósticos, Constanza Moreira gana la interna del Frente Amplio. ¡Oh, qué sorpresa! Bien, ahora hay que construir una fórmula, ¿verdad? Increíblemente la gente logra convencer a Tabaré Vázquez que sea una posibilidad que vaya de vice. Sería Increíblemente buenísimo. porque sería realmente algo increíble. Entonces se empieza a, vamos a decir, se empiezan a dar estos movimientos. Por otro lado, el MPP dice, bueno, nosotros no queremos perder pisada y queremos también tener poder en el Ejecutivo. Nosotros queremos que sea Lucía Topolánqui la vice. Y finalmente aparece una tercera pata de un Frente Amplio un poco más independiente y dicen, nosotros queremos que sea Raúl Sendic. Entonces ahora le ponen a los tres postulantes sobre la mesa a Constanza Moreira y le dicen, Constanza, ¿sabes qué? La decisión es solamente tuya. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Quién querés que sea tu vice? ¿Tabaré? ¿Lucía? Pensá en la fórmula mujer-mujer, ojo. No, ¿O Raúl Sendic? Sin duda, Raúl Sendic. Sí, yo sabía que si ponía Sendic iba a ser fácil. Tendría que haber dejado entre Tabaré y Topolánqui. O sea que elegirías a Sendic. ¿Por qué elegirías a Sendic? Y bueno, por esta idea de la De la renovación juventud, generacional, claro. de poner otras caras y obviamente además Tabaré de vicepresidente no, esa No, es no, inimaginable. Muy bien. Pero me parece que sí, que Raúl Sendic se impone en esa, no lo dudaría mucho. Bien, No lo dudaría. y la otra pregunta, que esta sí ya te la han planteado y que tiene más que ver con las posibilidades, ¿no? Que gane la interna Tabaré Vázquez y que después, producto de ciertas negociaciones o lo que sea, te proponga ser compañera de fórmula para las elecciones presidenciales. ¿Irías como vicepresidenta No. Tabaré Vázquez? Ya he dicho que no, pero hasta me han aconsejado no siga diciendo que no. Pero, a ver, creo que la elección de la vicepresidencia va a depender de los resultados de junio en todo sentido. En todo sentido. Porque va a depender también de cómo voten los sectores en junio. Para encontrar un equilibrio en la fórmula del Frente Amplio hay que ver los pingos en la cancha, ¿no? ¿Qué fórmula te gusta más? ¿Tabaré, Lucía Topolánqui o Tabaré, Sendic? ¿Son esas dos? Son esas dos. Son esas dos. No sé. Tienen ventajas y desventajas una y la otra, ¿no? La ventaja de Lucía claramente es que es mujer, pero es una fórmula de gente muy grande, mientras que Sendic es una cara nueva y la desventaja es que serían dos hombres. Pero la idea de integrar una fórmula con Tabaré es que cuando uno trata de representar otra cosa, mezclar eso no da buen resultado. Bien. Constanza, un gusto que nos hayas acompañado. Sí. Esperemos que Para te mí hayas también. sentido cómoda. Me parece que hace horas que estamos conversando. Sí, acá. que es verdad. Es que son las 8 de la noche. Como una hora. Y también un abrazo a Mariana Perkovich, que está tan cerca tuyo en todo este proceso. Claro que sí, muchas gracias. Muy bien. Constanza Moreira nos acompañó en la jornada de hoy, precandidata para la presidencia del Frente Amplio. Tenemos que hacer una pausa. Lo dejamos a Huizán sin preguntas. En un porque ya ratito está se ahí para viene él. Federico Huizán con la columna del deporte y juega Peñarol por la Copa Libertadores. Se viene Jimena Barbé con la columna del Chimento. Seguimos en Día Perfecto, el programa que mezcla Constanza Moreira con Wanda Con Nara. Ricardo Ford, Ya por venimos. ejemplo. Ya seguimos con más Día Perfecto aquí en la pantalla de la tele. Pasan 13 minutos de las 10 de la mañana y tenemos 22 grados de temperatura aquí en Montevideo. Ya venimos hasta las 11:30 juntos aquí en la pantalla de la tele. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la Fuerte liquidación de temporada en Óptica Estela Hinchuk. Todas las marcas, todo